Radio Streaming. Amigos míos, muy buenas tardes, 5 en punto, comenzamos con toda la última y nos vamos de la nuestra radio streaming. Saludamos a la gente que se está integrando, nos pueden escribir por el WhatsApp. Tenemos un número de WhatsApp, ¿cierto, Manu Dice, en los controles? Dale, Manu. WhatsApp de la nuestra, más 569-4444-0264. Ese es nuestro WhatsApp, nos pueden escribir. Hoy día no estoy solo, obviamente Tomás Melibilú Te mandamos un abrazo. No está justificando el sueldo, está haciendo stand-up, ¿no? ¿Dónde está? Está en Chillán. En Chillán. Chillán. Está en Chillán. En Chillán. Fresquito. Está fresquito. Harto calor en Chillán. Pero lo importante es que está atento al programa. ¿Cierto? Lo debe estar mirando. Sí, seguramente. Se debe estar por conectar. Le mandamos un saludo a la siesta en la que esté. Y saludamos a Yair Juri. Muy buenos días. ¿Cómo Muy está? buenas tardes. Tarde. No estamos solos. Oye, vamos a presentar a nuestros invitados que... Pero es que vamos por orden. Vamos por orden. Por orden entonces. de menor a mayor. De menos importante a más importante. Bien. Señoras y señores, escucha porque hay un pito extraño ahí. Tenemos el honor de tener hoy día en la última y nos vamos a Álvaro Díaz y Pedro Peirano. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Si bajen ahí está el volumen. Ahí sí. Ahí está. Bienvenidos, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Qué honor tenerlos Oye, aquí ¿de en la verdad? radio para nosotros. Incluso estábamos nerviosos, hicimos pauta a las 3 de la tarde solo para hacer bien esta entrevista. Si la hacemos mal, nos echan a ese nivel. Así que tenemos que dejar la vara alta. Nosotros, ustedes ya también. Total. Oye, de verdad, qué placer estar con ustedes aquí, recibirlos. Bueno, nada, están con esto del museo también, que acaba de comenzar, Sí. están hasta el 29 de febrero y qué bueno que, nada, invitar a la gente a que los siga recordando y que los vea físicamente, ¿no? Digo, siempre los vimos a través de la tele y poder esta memorabilia tenerla presente. Sí, venimos por asuntos de el museo. En realidad hay que hacer un grado de mantención, así que sobre todo esta primera semana vamos y a ver cómo funciona, a estar un poco en contacto con la gente, fotos, etcétera. Y anda increíble, se ha llenado, está realmente siendo un éxito de gente. Total. Y no solo un éxito de gente porque va mucha gente. Siempre las cosas, sobre todo para niños en vacaciones, va gente, para niños y para adultos, digamos. Sí. Sino que un éxito de comentario y de satisfacción. La gente sale muy emocionada, muy contenta de lo que se está encontrando, porque yo creo que logramos como equipo hacer una puesta en escena de 31 minutos bien singular, así donde se cuenta la historia, pero también uno sabe los personajes, uno ve, qué sé yo, ciertos materiales con los que trabajamos, como guiones o los títeres mismos. Hay mucho video, hay mucho para mirar. Es una experiencia bien completa de lo que es 31 minutos. Como todo museo, siempre están las piezas originales y siempre están, Sí. ¿viste? Las copias Las que copias. no se exhiben. ¿Qué nos vamos a encontrar en este museo? Mira, hay muchas cosas, hay muchos títeres, pero también hay mucho de una mirada de cómo se hace. Entonces hay talleres, Lindo. que nosotros también son cosas que existen en el galpón donde trabajamos en Habla Black, pero obviamente los vemos diariamente. Entonces la mirada externa del museólogo que hizo esta exposición le dio el valor que uno a veces no le ve a las cosas que ve diariamente. Entonces hay eso, también encontramos un montón de cosas entre nuestros archivos. Está el primer guión de Bodoque, el primer guión de Calcetín con Romosman, el primer guión de Patana y así. Oye, ¿tienen alguna parte favorita del museo? Que ustedes digan, oye, esta me encanta. Yo creo que es la pared de títeres para mí. ¿Sí? Hay una pared de títeres enorme. Yo creo que es la sensación de estar en una muestra que tiene un grado de complejidad en su instalación. No es que pusimos títeres y qué sé yo, eso que hice Pedro, encontramos unos guiones y los pegamos, sino que hay un relato, y ese relato, lo que provoca ese relato en la gente, en los niños, sobre todo, pero en la gente en general, incluso gente más vieja, ¿no es cierto?, que era niña cuando empezó viendo la serie, o papá, es esta idea de que 31 minutos es un mundo y que tiene muchas dimensiones, y que uno puede acercarse por muchas dimensiones al programa. Qué sé yo, la parte del medio de la muestra es una especie de museo dentro del museo. Entonces los personajes o ciertas cosas escenográficas están expuestas como obras de arte. Total.
Hay mucho video de cosas. Las canciones, por ejemplo, que están puestas hay una muralla llena de canciones, son versiones de... Hay demos, hay versiones que hemos grabado en México, hay una versión en francés de Mi mamá me lo teje todo, o una en portugués de Yo Opino. O sea, es material que se ha ido acumulando y que para mucha gente es primera vez que lo conoce. Me llamó mucho la atención que cuando le dije a Yair es de Argentina, le dije, oye Yair, vienen hoy día los chiquillos de 31 minutos. Me dijo, no lo puedo creer, estamos on fire, porque en Argentina es uno de los pocos, bueno, Chile en general le cuesta mucho entrar a Argentina. Sí, exacto. Hablábamos que ni Don Francisco logró entrar con Sábado Gigante. Y a las cosas argentinas también les cuesta mucho entrar a Chile. Y viceversa. Sí. Claro, yo recuerdo, claro, lo pasaban en la tarde, en la televisión pública se pasaba. Claro, ya. Entonces, claro, para mí era primero escuchar a alguien que hable distinto, ¿no? Y lo que proponían, yo tenía, no sé, 12, 13 años, las canciones claramente las recuerdo, los personajes. Esto, me interesaba lo que decías antes, que dentro del museo también invitan a los niños a que creen sus propios personajes, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo es esto? Hay un taller, hay varios talleres. Uno de ellos es de crear personajes. Hay otros talleres en que ellos agarran una noticia. Nosotros inventamos el titular y ellos dibujan la portada del diario. Entonces es una manera de participar también, porque lo que ha pasado con 31 minutos es que la gente se lo ha apropiado en 20 años. Sí. Entonces, gran parte de la muestra son cosas que han hecho otra gente sobre estos personajes, que ya dejaron de ser nuestros en algún sentido. Y son íconos, ¿no? Creo que ustedes generaron íconos, personajes de la nada. Es interesante también lo que han hecho pensando en este noticiero, cuando hoy día las telecomunicaciones e incluso los medios son poco creíbles, ¿no? Digo, creo que ustedes han hecho algo un poco romántico de los medios. Era cuando nosotros lo inventamos ya era anticuado el noticiero que nosotros hacíamos. Sí, pues era como un noticiero a la antigua para nosotros. Total. Entonces nunca tuvo correlación con la realidad real. Total. Actual. Yo creo que hay ciertas cosas por hoy día, ponte tú. Si uno hiciera una teleserie donde todos hablaran por teléfono como eran los teléfonos antes, los teléfonos de ¿cómo se llama? Fijo. De casa, tenemos teléfono fijo, sería muy gracioso. Uno empezaría ya anticuado, sería gracioso que uno tuviera los problemas de necesito el teléfono, aunque fuera actual, o sea, esas cosas nosotros las agarramos en 31 minutos, como que es un poco old school, entonces también nos gusta que el diario sea de papel, que las fotos sean ampliadas, pero no por un efecto tanto de nostalgia, sino que porque las cosas tocables son muy propias. Bueno, los títeres son muy tocables en el sentido de que son como juguetes también. Sí, pues sí. Entonces, tienen una especie de analogía, pero no en el sentido tan como de nostálgico o melancólico del pasado, sino que de lo entretenida que es la analogía, creo yo. Total. O sea, firman cosas, escriben, tú usas lápiz, tiene como una cosa de lo tocable y de lo palpable, digamos, ¿sí? Se ve más cercano, además. Es que es cercano, es lo más cercano, que es distinto a las animaciones, por ejemplo. Sí. Porque básicamente son peluches y es lo mismo que tú hiciste con tus juguetes, darle personalidad. Sí. Entonces esto es como un poco, yo creo que un niño se siente totalmente identificado con que unos monos de trapo con ojos de botón tengan personalidad. Ellos es lo que hicieron durante su infancia más pequeña, más primaria. Algo que me llama la atención también de 31 minutos es que siempre tuvieron como un español súper entendible. Sobre todo que en Chile todos sabemos que hablamos medio raro, el extranjero no entiende mucho. Como que se preparaban más para tener ese tipo de español más neutro, o se daba solamente por una cosa. Mira, la primera temporada no tanto, pero lo que pasa es que se vendió luego la segunda temporada ya a Nickelodeon Latinoamérica. Y entonces teníamos la intención, obviamente, de que se entendiera. Total. Y había ciertas cosas que tuvimos que doblar. Por ejemplo, papel confort. Nadie le hizo papel confort, es una marca. Entonces tuvimos que ponerle papel higiénico, cosas así. Pero en general mantuvimos mucho chilenismo. Lo que pasa es que hay algunos que son complicados, como guagua, porque es un bus en otros países. Total. Entonces, cuando llevaba confusión, la teníamos que cambiar. Y la otra cosa que hicimos es que sí, modular más y hablar más lento dentro de lo posible, para que se entendiera más. Es interesante esto que decías de lo análogo.
Me pasa que hay un escritor argentino que se llama Cassiari que habla sobre lo mal que nos hizo la tecnología y cómo hoy día con un celular, las historias clásicas no funcionarían con un teléfono en mano. ¿Por qué? Porque se resolverían mucho más fácil. Claro, no habría conflicto. Es como Romeo y Julieta es una llamada. Claro. Hay cosas que ya dejan de funcionar por la misma trama o la tragedia. Claro. Entonces es interesante esto de retomar un poco lo antiguo y jugar más, ¿no? Sí, a ver, yo creo que no es. Nosotros alcanzamos a partir justo en un periodo donde, si bien nosotros grabamos los primeros programas en cinta, era cinta digital. Mira. Pero era todavía no existía este asunto de la inmediatez digital, sino que ya era un cambio tecnológico nomás, pero la referencia de lo análogo no era ni siquiera un discurso, era lo real. El mundo todavía hablaba por teléfono sin redes sociales. Sin redes sociales. Sí, claro. Entonces no era tan difícil, de alguna manera, no era un proceso tan consciente. ¿Ya? Y efectivamente esas historias que dices tú tienen siempre un halo cuando hay más incertidumbre, porque hay menos, porque lo que hacen los teléfonos en fondo es reducir el nivel de incertidumbre, ¿cachai? Al tener más incertidumbre, jugar con cierto misterio, en que alguien se fue y no sabemos dónde está. Y menos ansiedad. Claro, obviamente esa idea hoy día es más complicada, es más. A ver, yo tengo hijos de distintas, tengo hijos de adolescentes jóvenes ya, y tengo uno de 7 años. Mis hijos jóvenes ya se van, arman viajes. Es muy complicado decirle yo cuando me iba de viaje, yo era scout, yo me iba una semana, no me acuerdo de haber llamado, o 15 días, no me acuerdo de haber llamado nunca. Total. Pero no me acuerdo que eso fuera, y eso no era una actitud distinta al resto de mis compañeros. Nos íbamos 15 días y estamos en 15 días más acá de vuelta. Sí. Y había algo de la confianza también. Sobreviviremos. ¿No? O sea, porque tampoco hay ninguna posibilidad. Al que lo iba a ver el papá o llamaba a alguien, era considerado sobreprotegido y caía en otra categoría, digamos, ¿cachai? Era complicado. Además, nadie era tan accesible. Yo era el raro, pero eras compañero de la U, yo era el raro de la U, yo no soportaba no dormir en mi casa, nunca, ¿cachai? Yo necesitaba volver a alguna hora, da lo mismo la hora, 6 de la mañana. Pero para mí también era de no angustiar a mi mamá nunca, ¿cachai? Mira. Para mis papás, que no sé si se angustiaban tanto, pero para mí era como, no quiero que estén preocupados. Claro. Pero el resto se quedaba a dormir donde fuera. Obvio. Eso hoy día tú armar una narración con eso es medio irreal, porque en el fondo... ¿Ese sentimiento crees que lo tiene tu hijo contigo? No, porque mi hijo recién partieron se fueron después de la prueba a un cerro, ¿cachai? Unos lagos. Y volvió a la casa a dormir. Y no sabíamos, no sabíamos yo no sabía si iba a estar con señal o no, ¿cachai? Y era un tema, yo decía, ya, y si estáis sin señal, ¿cómo sé si te pasó algo? Al final era... Cuando haya señal, les digo, no importa, pero para él no era un problema. Pero realmente te generaba un problema real por lo de la inmediatez y por esa necesidad de saber. O sea, ojalá no pase, pero digo que alguien también puede llamar y si estoy bien, voy caminando para atrás y te caí después hay que cortar. O porque contesté el teléfono, digamos, uno no controla nada. Pero esa idea también, cuando tú la quieres meter en la narración, ya se vuelve complicada por lo que decís tú, porque ahora ya es muy difícil esconderse, es muy difícil escapar. O tenés que hacer algo posapocalíptico en que ya no hay teléfono, se acabó la señal. Claro. Hay películas que lo han hecho. Sí, o te vayas a la montaña donde no hay señal y lo dejan bien claro desde el principio para que podáis tener tranquilamente a los jugadores. Claro, aislados. Claro, tenéis que, o qué sé yo, o ahora se basa precisamente en la dificultad de que te ubiquen o en las tramas. No es que estemos faltos de trama, sino que yo creo que hoy día son las confusiones. Mandaste un mensaje, lo mandaste mal, llegó a otro lado, entonces ahora es la inmediatez la que te va generando esa angustia. Al revés, la exposición es como había Melville, que nada da más miedo que estar solo en una pradera a la mitad a mediodía. Mira, ¿cachai? Que es todo lo contrario de estar en un lugar encerrado oscuro de noche. Que efectivamente cuando uno camina solo en alguna planicie, es muy porque cualquier cosa que se te aparezca, estáis solo frente a ella. Un perro, se te aparece un perro en una pradera solo, perro, y todo lo que sea rápido, porque si corrimos, o sea, ojalá no haga nada. Un velociraptor. Estáis solo, porque es la garantía de la soledad, no hay nadie más mirando. Entonces, sí, todo se reduce a problemas de comunicación al fin y al cabo. O sea, cambiar. Es que tenéis mucho acceso a la gente. Entonces, obviamente, eso tiene que ser parte de la historia que contáis. Exactamente. Hoy han pasado 20 años ya. 20 años, ¿en qué momento? Pero, o sea, además que es 20 años es bien curioso.
o sea, por ejemplo, por eso todas las teleseries son después de cuando se cagaron a alguien y llega y vuelve a vengarse después de 20 años. Siempre. Porque es como, la otra vez hablábamos de eso, porque en realidad es como es un periodo de tiempo, por ejemplo, te traicionaron a los 20, pero te volvía a vengar a los 40, todavía tenías algo que vengar, o sea, como todavía tenés vida por delante. Claro, entonces es curiosa, es harto tiempo, pero igual te acordáis de cómo es. Igual lo podemos seguir haciendo, digamos. Y de los 30 a los 50 es nada. Nada. Que es más o menos lo que hemos vivido nosotros en 31 minutos. Sí, o sea, de 30 años a 50. Ya tenía responsabilidades de adulto a los 30 y la sigo teniendo a los 50. Digamos. Oye, ¿y ustedes creen que, si pudiéramos ponerle un titular a todo lo que han vivido en este tiempo, ¿cómo le pondrían? Oh, qué difícil. No sé. Creo que, para mí es algo que tiene mucho que ver con la. Para titular, porque tiene que ser vendible los titulares. Vendible. Sí, claro. No, porque es un proyecto muy próspero, ¿cachai? O sea, como que no es. Nosotros nunca, y esto lo digo con absoluta convicción, nunca ha sido un proyecto que haya tenido que, pese incluso ahora estar en un museo, o sea, haber creado un museo, es decir, hacer una gran recopilación de nuestro trabajo, nunca hemos tenido que mirar hacia atrás para agarrar cosas y decir, ya sabéis que ya no, lo que hacemos ahora ya no sirve, necesitamos echarle mano a cosas que están en la bodega. Siempre ha sido un proyecto que tiene algún grado de desafío, de novedad, y que sea nuevo para nosotros, ¿cachai? Que montar una exposición de esta categoría, de este nivel, para nosotros fue casi todo nuevo, al punto que con Pedro en este caso tuvimos que delegar la dirección y como la comandancia, digamos, porque no podemos nosotros hacer nuestro propio, sería muy mirarnos el ombligo, digamos. Claro, necesitamos, ¿cachai?, una mirada externa para que apreciara, como le decía, lo que nosotros está demasiado cerca para poder apreciarlo. Pero la cantidad de formatos que aparecen, la cantidad de soportes, la cantidad de lenguajes que aparecen que para nosotros son el alimento de nuevas historias, es volver a subirnos a un proyecto nuevo, un proyecto que tiene nuevas reglas, con otra gente, con alguna gente se repite porque hay mucho que estamos siempre. Entonces 31 minutos siempre tiene un lado como muy próspero. ¿Cachai? Todo eso es una vigencia que tiene que ver con es que nosotros nos vamos... que porque estáis yendo hacia el titular, aún estoy vigente, y el titular no estoy vigente. No, tiene que ir hacia la vigencia, no me refiero a lo público, sí que me refiero a que para nosotros siempre es un proyecto en presente. ¿Cachai? Eso vendría a ser. Eso ya está bueno, eso está mejor. Siempre es un proyecto para medios regionales, por lo menos. Siempre es un proyecto en presente, nunca es un proyecto en pasado, nosotros somos muy conscientes de eso, conscientes precisamente para no echarle mano a las cosas que algún día van a venir, que es como tu propia decadencia, pero el hecho de que nosotros hagamos montajes que cada 2 o 3 años tienen que ir cambiando, y ese cambio tiene que tener un cambio tecnológico, un cambio de formato, un cambio de algo, no solo la historia. Se fueron adaptando también a lo que es, ¿no? Y sobre todo nosotros nos vamos adaptando a donde va el público. Sí. Nosotros, si hoy día el streaming, tenemos que ir hacia el streaming. ¿Cómo vamos a ir? No lo sabemos. Tenemos que empezar a conocer cómo funciona. Total. Qué de lo que teníamos puede servir para el futuro, cómo tenemos que adaptarnos. Bueno, son bienvenidos aquí en La Nuestra. Tenemos un espacio disponible. Muy bien. Vamos a hablar con el jefe. De radio streaming. Ya está todo listo, todo seteado para que vengan aquí con streaming y leí streaming. ¿Y tu titular, Pedrito? No, está bien, yo creo que algo así también. Todavía estamos vigentes, por favor, llámenos. No, hay uno terrible, que es la muerte máxima, que es ¿por qué no me llaman de la televisión? Si la gente me para en la calle para decirme que vuelva a la televisión. Eso es enterrarte. Y yo no, eso ya está muerte, es la muerte misma. No, para mí siempre ha sido un entusiasmo y no ha dejado de ser, es como lo favorito o lo que más sé hacer. Entonces no sé, a pesar de que yo trabajo en otras cosas, siempre hay un espacio para mí y para mi corazón para hacer esto, porque es un entusiasmo y un orgullo hacerlo. No hay nada que se parezca. Perfecto. Y en ninguna otra parte voy a estar haciendo yo un personaje.
¿quién va a pedir que yo haga un personaje? Aquí tengo que hacer un personaje, tengo que hacer la voz, tengo que hacer el títere. Entonces tiene elementos que no tienen otras. ¿Hubo personajes que les gustó y no surgieron? Así montones, po. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que si no te gusta, o sea, si te gusta. A ver, yo creo que hay unos que no tuvieron, que no había una dimensión de personajes que a mí me gustaba mucho, me encantaban, pero que yo creo que no alcanzaban a entrar en rodaje porque eran poco. Que éramos tú, hay una piñata que se llama Pato Willy. Y hay el hombre Plumavit, que son personajes de una aparición, de dos apariciones. Y que se rompen y que eran como raros, claro. Eran como unas subseries como subseries, son como subseries. Una muerte anunciada. Eran entretenidos, eran muy entretenidos hacerlos para todos, ¿cachai? Porque cambiaba ahí el formato, empezáis, pero después, claro, te das cuenta que finalmente estáis complicando un poco las cosas cuando las tenéis muy resueltas con otros personajes. ¿Cachai? Eso me interesa, al proceso creativo. Digo, ¿cómo comenzó la idea? ¿Como un noticiero? ¿Aparecieron los personajes y después le pusieron el contexto? No, iba a ser un noticiero, o sea, la idea pura, porque estaba mezclado con varias opiniones. Había que poner niños, tenía que ser un programa que era más magacinesco y que contuviera más cosas que títere. ¿Y siempre fue orientado a un público juvenil, infantil? Niño al principio. Ya, claro. Pero lo que más nos atraía a nosotros era el mundo del noticiero, obviamente, y todo lo empezamos a meter como noticias. Si había, por ejemplo, teníamos que mostrar a unos niños jugando, ese era el comentario de deportes. Y narrábamos el juego en el patio del colegio como si fuera un deporte. Sí. Entonces esa era la manera de ingresarlos como noticia. Pero era porque estaba más basado en la noticia que en los personajes. Y lo que pasó fue que los personajes empezaron a comerse las noticias. Sí. Y la historia dentro de ellos y las relaciones entre ellos empezó a mandar. Entonces se convirtió en una comedia de personajes al final. Espectacular. Sí, y eso es una evolución que uno no calcula. Nosotros creíamos que Tulu era un poco un tonto, así que era como medio pavo o medio distraído como conductor. Y las noticias eran las protagonistas. Y poco a poco, cuando lo pusimos de amigo de Bodó, que después ya con Juanín, después entra Patana, ya como que se empieza a armar un mundo que es el mundo más difícil, o sea, el más complejo al final, que es el mundo como emocional del programa. Entonces, obviamente, todo se hace más divertido de inventar aparte. Entonces, las noticias, que también eran divertidas de inventar y eran muy ingeniosas, pasaron un poco a segundo plano. O tenían que servir a la historia central. Entonces ya cambió un poco el esquema. Perfecto. ¿Puedo preguntarle cosas técnicas o son secretos? No, pues todo lo técnico más divertido. ¿Ustedes se tenían que agachar con las manos? Jamás agachar. O sea, siempre que fuera posible no agacharse porque todo el estudio estaba en altura. Buena. Pero si lo estabais grabando claro, si teníais que poner en un banco de plaza, sí. Más sencillo, que te quería hacer un programa de radio y es más fácil ir a una radio que crearla, que construirla. Te vas y te sentás. Te ponía abajo y ponías el títere. Pero y eso se sigue, pero en general siempre hemos avanzado hacia hacerlo de pie, porque los títeres básicamente son transmisión, pues son como te paráis, es como la posición del títere, lo podéis mover, lo podéis... y además por algo físico de ustedes, porque igual debe ser agotador. Claro, igual es agotador. Si tú te estás en una silla, muchas veces uno está en una silla cómoda y es bastante agradable, pero estás con la espalda firme, ¿cachai? Pero lo principal era crear un mundo que fuera de ellos y no como el típico programa infantil en que hay un solo títere, los demás son humanos, entonces hay que esconder al titiritero detrás del sillón. O hay como Alf. Alf era una persona. No, pues, Alf que era todo. No, pues era títere. Era títere, sí. A veces se disfrazaba. Solo la presentación cuando camina. Sí, pero eso estaba en altura. Sí. Entonces todos los actores tenían que andar caminando así a metros sobre. ¿En serio? Sí, sí. No, sí, increíble. Bueno, y nosotros un poco replicamos eso y teníamos. O sea, copiamos mucho de las técnicas de los Muppets para entender cómo se hacía. Para no ser un programa de andar arrastrándose, porque los mismos títeres fallan cuando es así. Pues no es el mundo de ellos, el mundo humano en que... Entonces teníamos... Lo más difícil era que tenías un monitor para todos, entonces tú controlabas tu títere. Perfecto. Pero un monitor es un monitor. O sea, si tiene que caminar para allá el títere, tienes que hacerlo caminar hacia allá. Y eso siempre era difícil. Claro. Sí. ¿Y cómo hacían? ¿Tenían cuántos de cada uno? ¿Cuántos...? No, depende. Había una demanda permanente y un desgaste. Ha habido toda la vida, porque los shows en vivo también tienen mucho desgaste o por cambios de vestuario. En vivo, si tienes que cambiar de vestuario, son 2 títeres. O sea, 2 vestuarios, 2 títeres. Y así, qué sé yo...
A mí, Bodoque, ponte tú, en el show de Navidad tiene 1, 2, 3, más una canción, tiene como 5 vestuarios. Mira. Son 5 títeres distintos. Claro, y son 5 títeres distintos. Entonces, no es que se cambie la ropa. Se van fabricando. Sí, y en paralelo estamos haciendo el Quijote. Y el Quijote es un Bodoque vestido de Cervantes. Total. O sea, ahí hay 6 bodoques más y quedan un par más ahí de combate que están como normales, ¿cachai? ¿Y ustedes guardan alguno en sus casas también? ¿O no? No, yo no. No hay esa. Tengo uno, pero ese nostalgior no lo tenemos. No O sea, lo tienen. de hecho, Yo el tengo títere uno- cuando está en la caja es un trapo. Así cuando te lo ponís recién ahí Se transforma. tiene vida. Sí, yo tengo uno, pero está todo roto, pero no es es por una cosa de que yo fui a un quiropráctico para que me viera la espalda, entonces le llevé el títere Para mostrarle me dolía mucho el hombro. tu Ah, postura. para mostrar la postura. Claro, para mostrarle la postura. Ya. ¿Cachai? Y me dijo, no, está ahí jodido. No más que, claro, siempre, y si no duele es que no está tan bien hecho el títere. Tiene que doler un poquito. Tiene que doler. Sí. No, siempre duele un poco. Siempre duele un hay, poco. bueno, hay Y títeres muy ustedes buenos que aguantan bastante. tienen como esa Sí. como sensación, o sea, como ese ojo especialista de que ven un títere charcha, los que venden, por ejemplo, en las ferias navideñas, que no son tan buenos, o uno más pro, ¿cachai? ¿Pueden Hay ver algunos eso? más pros, sí. ¿Sí? Pero sobre todo cuando lo veis actuando. Porque puede ser un títere muy, muy básico, muy Pero de se feria mueve bacán. navideña, pero se mueve muy bien. Sí, ¿cachai? claro. O tiene bien hecha la boca, o tiene buen gesto. A veces el gesto... O por ejemplo, a mí me traen un tulio y en general me lo pongo al tiro y es, hola, ya, está súper cómodo, es como, ¿cachai? Inmediatamente. Y hay otro que le suelen poner a tulio aquí una cosa en el hocico que como lo una tengo que esponja. sacar, sí, pero no funciona nunca. Claro. Nunca no lo han puesto, no sé por qué, y tengo que sacárselo siempre. Siempre. Entonces a veces lo pesco y no sé qué, y tenemos que actuar en vivo, y lo pesco nomás, y por ejemplo son dos Y no le dos sacas. tulos claro, y lo noto ahí. Entonces la primera escena antes de la gata y es Está como que así. te morí. Tiene que ver con el grip, como Sí, agarrar sí. que sea muy agarrable el títere. Tenés que ¿cachai? poder actuar. A veces se te empiezan a salir, tienen bocas chicas, porque Claro. ¿qué es lo que pasa? Que los títeres se fabrican según un dibujo, según un diseño. Sí. Pero ese diseño no es necesariamente económico, está hecho en función de cómo se ve el títere. Entonces, no una de vez que cómo lo se toma o fabrica, se manipula. exacto, Sí. uno puede ser un títere de boca chica o de cabeza muy larga, lo que hace que sea pesado, se vaya para atrás. Entonces, Claro. una vez que se fabrica, empieza a haber cambios en relación. Tenemos un gran diseñador de títeres en la oficina, Seba, que ahí empieza él ver a cambios como, mira, te va a quedar más cómodo si lo hacemos, si le ponemos un elástico, si empezamos. Tú empiezas ahí a hacer el títere. Hay títeres, yo tengo la mano gruesa, ¿cachai? Hay títeres que son muy delgados a veces, ¿cachai? Entonces no todos los podemos usar, todos los Y a títeres. veces, si son muy de mala calidad, se pueden romper, ¿no? Claro, pero no Tienen los que mucho, usamos tienen nosotros harto, está difícil que pero sea a así, veces, porque pero en Ya. general lo que pasa están hechos siempre, para que duren. lo que pasa siempre en estas situaciones que tú estás inventando cosas todo el rato, como no desde el conocimiento tan cabal de los materiales, todo, es que siempre operan fuerzas por dentro de los movimientos, todo, sí. es que tú no. Hay mecánicas, ¿cachai? Y esas mecánicas a veces rompen los títeres. No, ese títere mueve demasiado la cabeza y eso hace que se rompa, qué sé yo, un cuello. ojo, ¿cachai? Me Me Claro, acuerdo cuello. que hasta tenían guantes de box, ¿no? Como, Sí, por ahí. como Sí, formas. ¿verdad? Entonces digo, creo que esa imaginación o eso que le permite al niño que en su casa pueda hacer con una media, con lo que tenga a mano, Sí, po. y crear un imaginario es muy interesante que ustedes también los incentiven, ¿no? La pared de ingreso del museo se llama Todo es títere. Ya. Y es eso que dices tú, son objetos con ojos. Que era Hermoso. claro, que esa fue como la ideología que nos liberó un poco de la idea de los mopeds y Sí, de po. poder seguir un camino propio de hacer títeres. Total. Si no fuese por ustedes, yo creo que este mundo de los títeres estaría un poquito olvidado, ¿no? Aquí en Yo Chile creo que estaría no. reducido a ver, nosotros, mira, para hacer como ponerlo en contexto de hace 20 años, lo que hicimos nosotros fue agarrar ciertos elementos que estaban muy despreciados, ¿cachai? Como los títeres, por ejemplo, Sí, que eran de un mundo más bien de cierta pobreza artística o de cierta como cosas muy infantiles, muy Como de cumpleaños de como niño. de cumpleaños, de plaza, de cosas más callejeras, etcétera, y sin necesidad de intervenirlo tanto, pero dándole como un sentido televisivo, darles como una otra vida. Yo creo que ese fue algo que supimos ver, digamos. Vimos que estos títeres que a veces pueden ser muy sencillos. El títere, ponte tú, para poner un ejemplo, Chascoberto, el que canta Me cortaron mal el pelo, que es un títere de cumpleaños lo más básico del mundo, digamos, ¿cachai? Que tenía algún grado de intervención, pero
Ese títere nosotros subimos gracias a entender que era un programa de tele que podíamos darle mucho más vida. Lo mismo un calcetín, por supuesto, lo mismo un micrófono con ojos, ¿cachai? Dibujaron cosas cotidianas. Entonces, claro, lo que pasa es que eso empieza a ser... yo creo que ahí está como el invento. Es decir, ahora los títeres son otra cosa. Tienen una persona... En la medida en que tú los trabajas audiovisualmente, para que expresen cosas, van a expresar mucho más cosas que lo que parezcan que expresan fuera de una cámara. Pero tampoco era que no es que nosotros venimos del mundo del títere, ya era viejo los títeres en esa época, ¿no? Hace 20 años medieval. Era una cosa de nostalgia en los títeres. Sí, y de otro mundo, yo creo que y vienen de otro mundo, y los titiriteros vienen de otro mundo, que otra, y buscan otra, incluso miran otras cosas, más bien en la manipulación, en cosas así, que en lo que yo creo que ese elemento de qué expresa un títere en la pantalla, en la cámara, no lo que expresa fuera de, o sea, lo que está pasando en el... Es lo que hace que sea un programa de televisión y no otra cosa, digamos. ¿Intentaron alguna vez delegar lo físico y solamente poner la voz? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo a veces no estoy en Chile y hay que hacer algo con Tulio y tengo que hacer la voz. Ahora tenemos que calzar el lip sync. Pero ya sabemos hacerlo. Ya. Pero yo siempre que puedo hago a Tulio, porque como que siento que tienes como la voz de Tulio. Sí. Pero sí, cuesta, pues bueno. No, yo ahora dirijo, no hago voz. Hago la voz, pero sí, pero hago la voz en vivo. Mira. A veces estoy dirigiendo porque es muy difícil dirigir y estar mirando y dar instrucciones. Sí. Se ha vuelto mucho más preciso el trabajo también. Antes yo no dirigía hacia el títere y más o menos le chutaba, o sea, yo creo que la diferencia realmente de precisión, de tiempos, de actuación, somos muy detallistas, y para eso no podía estar actuando y dirigiendo, salvo alguna escena puntual. Pero hay titiriteros que ya uno tiene dinámicas de que se hace una cuenta y te largáis, tú haces la voz y ellos están actuando, digamos, sin problema. Siento que, son atemporales los personajes que han creado, y a la vez eternos. La temática que han planteado en su momento, 20 años, sigue vigente. Hablando de temas climáticos, como las notas que hacían, los reportajes que se hacían. ¿Tienen conciencia de lo que hacían en ese momento y de lo que hoy día recién quizás estamos hablando o viendo ciertas consecuencias? Estaban adelantados en los años. O estábamos adelantados o muy atrasados. También teníamos un poco la idea de que no podíamos evitar temas. Si esto iba a ser un noticiero, o sea, porque también los noticieros eran algo que veían los niños con los papás. De ahí surgió un poco la idea de que un noticiero no es mala idea porque el formato lo puedes parodiar y los niños y los padres lo conocen. Sí. Que la única manera de parodiar algo es que el público sea cómplice. Entonces, por ejemplo, en la guerra de tarros, ¿vamos a hacer noticias de guerra o eso es no para niños? Claro. Y para nuestra actitud fue, hay que hacer una guerra, sí. Hay que hacer noticias de guerra y además que está Rafa Cabada en esa época más de... Claro. El militar. Y Amaro, sí. Estaban puesto de moda como los periodistas militares. Los corresponsales de guerra. Entonces inventamos una guerra entre Conservia y Salsacia en el mar de Spénsico y los tarros eran prácticamente iguales. Entonces había como sin necesidad de ser tan como inteligente en el referente, así la guerra es muy mala, ¿no? Era mostrar sacándole de la chucha entre ellos, ¿cachai? Nada más. Y eso igual fue liberador. El hecho de que podíais tratar de todo. Yo creo que esos son los mismos temas de siempre nomás. Sí. Lo que pasa es que es difícil ver ciertos temas en un contexto de programa infantil. Sí, porque tenés que saber abordarlo sin que suene tan duro. A mí me pasa que yo ahora tuve que revisar por una cosa de la exposición un montón, casi todos los bodoques, las notas verdes. No las veía, nunca las he visto mucho, nunca veo mucho lo que he hecho en el pasado, ¿no? Como que en general uno empieza a ver tanto defecto, ¿por qué no hicimos eso? Porque autocrítico. Tiene que pasar, como que porque está muy fresco todavía, entonces lo que no hiciste, lo que creía que tenía que haber hecho, pero cuando ya pasa un tiempo ya empezáis a verle sus virtudes, porque empieza a ser más distante, otra persona, como la sensación que lo hizo otra persona. Y la sensación que tuve de ver esas notas verdes, y a mí mucha gente me detiene en la calle y me dice, ¿cuándo va a volver a no. Mucha gente que está ahí vigente. Mucho cabro me dice, ¿sabéis que yo México, acá en Chile, yo estudié periodismo por Juan Carlos Bogui? Yo siempre le tiro una talla como, pucha, que venga el referente, aunque te como si estuviera en periodismo por eso. Y me di cuenta que
las notas son lentas, muestran un paisaje de un Chile medio antiguo, ¿cachai? Se parece un poco como a las notas que hacía don Francisco en Usted no conoce Chile. Tiene una cosa como que se mete en una camioneta por un camino y va a ir al desierto, ¿cachai? Y esa cosa tenía algo de periodismo de verdad para los cabros, ¿cachai? O sea, yo nunca pensé que nosotros hacíamos periodismo para niños. Nunca se me ocurrió que hacíamos eso. O sea, recién descubrí ahora que había ciertas cosas cuando mostrábamos algo, o incluso había notas de lo que podía ser rombo, no sé, cuando había algún contenido, que estábamos haciendo contenidos para niños así duros, ¿cachai? Era contenido como alguien y por eso, y ahí entendí y dije, pues no estudian periodismo porque creen que el gran periodismo era un motivador como Indiana Jones puede ser un motivador para alguien que estudia arqueología. No es que va a estudiar para ser Indiana Jones en la escuela, sino que es porque ciertos elementos son muy atractivos y creo que funcionaban en esa dimensión, ¿cachai? De contar, y por lo tanto 31 minutos, curiosamente, tenía la oportunidad de contar más cosas, de mostrar más cosas. No era todo el rato así como una fiesta permanente, sino que tenía lo mismo las canciones. Eso te iba a decir, la patita musical rato, desde un principio surgió también, estaba la idea de agregar como esa parte MTV había que meterla en un noticiero y de ahí surgió la idea de hagamos un ranking. Entonces las canciones son parte de un ranking, o sea, primero había que tranquilizar la estructura. Tiene que ser parte de un noticiero. Todo es noticias si ellos creen que es noticia, esa era nuestra idea, ¿cachai? En este caso, ¿dónde ponemos canciones en un programa pero es en un noticiero? Entonces, que sea un ranking y que, bueno, también ahí le metíamos el concepto de que Policarpo era un corrupto y todos los que cantan son familiares de él y qué sé yo, para reírnos nosotros. Sí. Pero era más difícil de entender el proceso de hacer canciones. Primero, bueno, si querés contar tú. No, pero o sea, yo creo que eran narrativas. Se engancha un poco lo que estaba contando algo antes de vos, que yo creo que había una necesidad de que las canciones contaran algo. Y eso hoy día yo me doy cuenta que son cosas mucho más contundentes. Tienen mucho más un mundo, lo que describen es mucho, que lo que incluso en ese minuto yo pensé que era una canción entretenida. Bueno, a ver, en el sentido de que con el tiempo la empezáis a usar y te empezáis a olvidar de su gestación o porque la existe, etcétera. Pero la historia de un niño que pierde el diente y que después el diente y tiene una conversación con su diente que se va, ¿no? Es compleja y esa complejidad es muy atractiva para los niños. ¿Cachai? Que nosotros nos hayamos propuesto esa dinámica, que era muy colectiva también para inventar, que nos hayamos propuesto esa dinámica de decir, exijámosle un poco más a la canción. No podemos decir ¿se puede decir lávate los dientes? No, que aburrido, además que no estamos para enseñar a lavar los dientes, eso ya, que lo haga otro. ¿Qué rollo puede haber dentro de un diente? ¿Cachai? Alguien se le tiene que ocurrir lo del diente, pero la dinámica que se generaba era para tener ese nivel de exigencia, en términos de que lo mismo la pelota, lo mismo. Abordaban aristas que nadie veía. O temas realmente niñescos, un drama niñesco. Mi muñeca me habló, me dijo cosas. Y eso para estás en tu bicicleta y con la ruedita a los lados y te sentís que tenés que andar sin la ruedita a los lados porque tenés que aprender a andar en bicicleta. Entonces el momento de dejar de sacarle las rueditas tiene que ser importante, de verdad. Y eso para un adulto es difícil verlo, sobre todo para nosotros. Es que cuesta acordarse, pero sí. Pero somos si hay alguna impronta, digamos, que somos más allá de lo técnico, más que puede que haya, que eso incluso sea mucho mérito de otras personas y no. Somos extremadamente narrativos. Todo tiene que estar en función de lo que estáis contando, ¿cachai? Y en ese sentido es muy importante ser dos, ¿cachai? Porque si alguien no ve lo que el otro está viendo, algo está fallando. Entonces buscáis esos, no son más que consensos, son como acuerdos o mejoras o lo que sea para decir, no, a esta canción le falta algo, ya. Y ahí, en esa dinámica que con Pedro tenemos desde muy chicos, digamos, podéis involucrar a los otros porque les ponía un estándar de rigor respecto a lo que están haciendo, ¿cachai? ¿Y dónde se juntaban a conversar esas cosas? Había una oficina en Ministro Carvajal con Ministro Carvajal, al frente de Ministro Carvajal con Ministro Carvajal. ¿Y en la oficina se juntaban de verdad? Aplaplac. ¿Aplaplac? Ahí. No, sí, claro. Eran reuniones de... Sí, era. Creativa. ¿Extensa? A veces muy extensa. Es que a veces nos juntábamos a hacer una canción nomás. Claro. Pero las más extensas eran obviamente el programa. Todos tenían idea. Cada uno de los... Era como igual que un circo
a la chilena, así, más pobre, que cada uno hacía un personaje. Entonces todos los escritores hacían un personaje. Obviamente todos tratan de meter a su personaje más. Sí, claro. Por eso los personajes están como... O de inventarle secciones al que no tenía. Claro, ¿A quién ahí cortaba el que? Decía, nosotros no, dos, po. Entre los dos conversaban. Pero no, si lo que es gracioso es gracioso. Ya. Eso es lo que te digo, Eran cuando tú pones Sí. un estándar de algo, por decir un estándar, no sé si es la palabra correcta, pero cuando tú pones una vara respecto a las cosas, ya no eres tú el que 31 minutos no es que esté alejado de lo que haría yo, pero yo tengo muy claro que yo no haría 31 minutos. 31 minutos es muy colectivo y es muy de buscando cosas que tienen que tener un grado como de precisión y un contenido, y eso requiere rigor, requiere inversión, requiere posta. A veces uno parte. Es muy grande el proyecto. Es un proyecto que se nota que sea colectivo. Es distinto a nosotros el proyecto. Claro. No es nosotros. Es una dimensión de uno y esa dimensión es muy colectiva y muy de acuerdo. Tú a veces tienes que ceder, a veces tienes que comerte cosas que querías hacer porque lucía. Pero también tenés que proponer, no podéis solo quedarte tirando de para atrás, sino decir, ya, y si hacemos esto, ya, entonces si no hacemos esto, propongan algo mejor, ¿cachai? Porque no. Y en ese sentido, claro, con Pedro ahí hemos estado siempre encima. Es que sabemos lo que no es, man. Claro. A veces no sabemos lo que es y cuando se convierte en esa exposición. Saber lo que no es, total. Por ejemplo, esta exposición no es necesariamente algo que nosotros pensáramos que podía ser, pero teníamos claro que podía ser. No, hay cosas que sabemos que no pueden ser. Claro. O sea, por ejemplo, si hacemos un comercial, que a veces nos ha tocado hacer comerciales, Tulio no puede saber de qué se trata el producto. Tulio es un idiota. Claro. Entonces, cuando no puede empezar a hablar bien y conocer. Se pierde el personaje. No se puede, pues, no. Además que tú tienes, cuando trabajas primero en dupla, pero también en más colectivo, tú tenés que tener estrategias si tenías algo que no te gusta. Tú no puedes decir no me gusta, y como no me gusta y está malo, como no sé, pues como diputado de derecha. No, este proyecto es malo. Porque eso no está ahí, porque ese lo hace fuera del proyecto. Tú decís, no es malo. Tenés que decir, oye, si hiciéramos esto, en vez de eso, ¿no les molesta a ustedes que está, pero no les incomoda un poco? Pero mire, pensando si pasara siempre esto, desde los personajes. entonces le estáis diciendo al otro, por último, inventa algo tú. Ya, a mí eso me ocurre exactamente, pero me molesta que sea tan largo. Claro, y a veces hay es un puro instinto nomás, po. No sabéis ni cómo explicarlo. Total. Claro. Sabéis que algo no está funcionando. Algo no te cuaja, algo no te cabe, o algo tú quieres rescatar y sientes que lo están quitando, ¿cachai? Entonces, el hecho de que tú estés en permanente competencia y negociación dentro de un proyecto que es creativo, uno estimula que haya más gente, por supuesto, que esa gente esté muy, muy como sintonizada con lo que estáis haciendo, o sea, esté a un alto nivel, que no quiera ser el queso, digamos, ¿cachai? No quiera ser, es como el único que llega atrasado, ese va a tener que luchar contra eso porque si no empieza a destacarse. Pero esa presión es buena, encuentro yo. ¿Ah? Esa presión es buena. Sí. Es la que te para genera, producto. y en la medida en que sea una presión por la que tú estés convencido que vale la pena hacerlo, digamos, ¿cachai? Y creo que sí, que genera dinámicas de humor, genera cierta no flojera, te obliga a 31 minutos, te obliga a estar concentrado en 31 minutos, y es distinto a las otras cosas que uno hace también. Y lo bueno es que ustedes crearon esta línea editorial, digo, no es que se tuvieron que adaptar a algo o a un canal o a un medio, digo, ustedes crearon... Mira, si tuvimos esa suerte de que funcionó y nadie sabía muy bien cómo, bueno, nosotros tampoco, pero entonces, ¿quién se podía meter? ¿A qué? ¿Cómo funcionaba? O si no hubiera funcionado, no hubieran sacado al tiro. Claro. Pero como funcionaba y no sabía muy bien por qué, como que teníamos más, sobre todo al principio, más, bueno, ahora también, pero desde muy el principio, digamos, teníamos esa como un poquito más de carta blanca. Sí. Oye, llegó un WhatsApp. A ver. Sí, están escribiendo en la radio. Avi. ¿Hay alguien ahí? Sí, Avi está escuchando. Dice lo siguiente: hola chicos, ¿cómo están? Solo desearles un gran programa y por supuesto dar a conocer mi emoción y admiración por estos personajes tan importantes en el ámbito infanto-juvenil. No se imaginan lo importante que fueron en la infancia de mis hijos. Muchos cariños y el mejor de los éxitos. Amo a Juanín. Mi pregunta es, ¿cuál fue su sentimiento, reacción o mirada cuando se dieron cuenta del éxito que alcanzó 31 minutos? Gracias, Avi, por tu mensaje. No, me lo tomé muy bien y no me creí el cuento. Era una sorpresita. Eso fue sorpresivo. Yo creo que 31 minutos generó cosas, tenía una gracia que nos conquistó a nosotros primero, en el sentido de que pasaban cosas que a veces uno no estaba involucrado, a otra persona estaba grabando una canción y tú la podías mirar de afuera. Es increíble que un proyecto que está finalmente liderado por nosotros, digamos,
esté generando este tipo de cosas. Entonces, en lo personal yo sentí que tuve impresiones. A ver, nosotros veníamos de una historia corta todavía porque teníamos en ese minuto 30 años, pero llevamos ya 5 años en programas que habían tenido una cierta notoriedad, digamos. Entonces, este 31 minutos es un siguiente paso. Y cuando tú veis que al entrar al armar un nuevo equipo, trabajar con otra gente, empiezan a aparecer otras cosas, y esos son fruto de una iniciativa tuya, digamos, finalmente, ya crees que puede, y ya sabes cómo es, a ver, lo voy a decir, no va a sonar fea la frase, pero ya sabes cómo es el éxito. O sea, ya sabes las cosas que le van bien. Sí. Puede ser pequeño, ¿sí? Pero ya sabes qué funciona. Entonces, sí, esto está funcionando. Si tiene la vía adecuada, tiene el contexto adecuado, tiene el espacio para que alguien lo vea, le va a gustar. Y fue súper rápido. Yo creo que al mes ya sentíamos que estábamos haciendo algo distinto, ya nos lo decían. Como veníamos con Pedro esa fama de hacer cosas como distintas y divertidas, también era que no nos habíamos acabado en 2 o 3 años, sino que teníamos algo que proponer. Veníamos de un proyecto anterior que era muy pequeño, porque había llamado la atención, que se llamaba Mira Tú, que era televisión educativa, muy árido el terreno de la educación educativa, de la televisión educativa, muy árido, y habíamos logrado llamar la atención con algo y generar algo que a nosotros nos convencía. Entonces, la verdad es que no digo que uno estuviera acostumbrado ni preparado, porque no lo sabe eso, sino que creo que la convicción de que los proyectos uno puede tener cuando trabaja en algo, cierto, como sensibilidad que ya te va anticipando por lo menos las cosas que pueden pasar o hasta dónde puedes llegar. Y esa sensibilidad también les hizo tomar perspectiva y decir, ya, lleguemos hasta acá. Era más bien no sabemos muy bien dónde va a llegar, pero sabemos la dignidad que tiene, según nosotros. Entonces, por ejemplo, si a alguien se le ocurría un sketch que habíais visto en los Muppets, no. Claro. Si ya lo hicieron los Muppets. Claro. Entonces, como tú mismo te estáis mega subiendo el pelo porque no eres los Muppets, pero yo no estoy copiándole a los Muppets. Obvio. Estoy usando títeres, me encantan los Muppets, pero yo me siento que soy igual nomás, por ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas también hace que tengáis... Y lo otro es que creo que siempre hay una emoción, ¿cachai? Como que nunca se pierde. Por ejemplo, está escribís una versión del Quijote de estos personajes y el paso de 2 personas o 3 personas escribiendo, viendo cómo lo vas a hacer, y después al corte a 30 personas trabajando en el mismo proyecto, todos tomándose muy en serio ese guión. Sí. Para mí la parte siempre más emocionante del programa era la reunión general. Bien. Cuando ya teníamos el guión y todo, pero estaba el departamento de arte a un lado, los actores al otro, qué sé yo, y estaban todos anotando distintas cosas, ¿cachai? Entonces era, no sé, sobre el estudio cae un zapato gigante, ¿cachai? Entonces la parte de los titiriteros riéndose, pero la parte de arte era todo técnica, muy serio, escribiendo. Claro. ¿Cuán grande es el zapato grande? Es así, entonces todo muy técnico, ¿cachai? Esa parte era la más mágica para mí, siempre era mi parte favorita. Nosotros tuvimos, respecto un poco lo mismo, dos saltos cuánticos, digamos, en la propia dinámica de 31 minutos. Uno fue la película, que si bien no tuvo el resultado que nosotros quisiéramos y todo, en términos de público y de recaudación, el aprendizaje de nosotros de meternos a algo que realmente cuando nos metíamos no teníamos idea, entonces nos sentíamos muy sobrepasados a veces por profesionales de gran nivel con los que teníamos que establecer diálogo y hacernos amigos y etcétera. Porque la parte técnica fue distinta a la que ustedes venían trabajando. Es que queríamos hacer cine de verdad y en esa época todavía se filmaba celuloide, fue la última película filmada en 35 milímetros Fílmico, en Chile, total. Y teníamos que sentirnos dueños de algo. En la tele siempre nos sentíamos muy cómodos porque la tele es fácil, es como hacer videos en la casa, pero y es más el cine tiene tiene otras dinámicas, trabajáis con otros volúmenes y entonces eso nos significó visualmente, o sea, mirar los títeres desde cómo se mueven, desde cómo actúan, de otra manera. Yo creo, o sea, tú ves todo lo que se graba después de la película, antes es completamente ganamos ahí, nosotros aprendimos a cómo y luego a cómo contar esta historia audiovisualmente. Y se nota mucho en la 4ª temporada. ¿Y visualmente no te gustó tanto el cine como se veía? ¿O si lograron más o menos lo que... Sí, lo que pasa es que tenía defectos como muchas cosas y era muy ambiciosa y nosotros yo creo que éramos muy ingenuos también, es cierto. Y pasa que cuando tú crees
que es lo que tiene mucho que ver con madurez. Cuando tú crees, nosotros ya veníamos de 3 temporadas muy exitosas, habíamos hecho, tú sientes que ya la hiciste, lo lograste y que controlas todo, de repente te encuentras que a veces te das cuenta que no estás tan curtido, digamos, que te falta una guerra de verdad, y cuando estás ahí en el medio tenés que o disimular, o poner buena cara, o batallar hasta el final. Claro. Y tenés que llegar hasta el final y a veces no es tan fácil, digamos. Y el traspaso no es igual. O sea, yo creo... A mí me gusta la película, me encanta en verdad, pero siento que tiene una forma mucho más típica. Y el programa es infinitamente más demencial, ¿cachai? Y entonces cuando tú comparas las dos cosas, uno dice, en realidad nunca debimos dejarnos ser tan lógicos, ¿no? O sea, el programa era de humor absurdo, y esto también tiene mucho absurdo en la película, pero está dominada por es un absurdo formal. Está dominada por una forma tan formal que se come un poco la locura. Y es como, nunca debimos haberle abierto la puerta al miedo, ¿cachai? Claro, a la incertidumbre, porque ahí te vaya a lo formal, te agarráis cuando tienes miedo, te vaya a lo seguro, ¿cachai? Y lo seguro para nosotros nunca ha sido seguro. Cada vez que nos vamos a lo seguro, nos vamos a un terreno convencional, y ese terreno convencional está más cerca de nuestra fracaso, digamos, ¿cachai? Andamos siempre mejor cuando partimos de abajo y empezamos con cierto como silencio y oscuridad, y después empezamos a acelerar cuando estamos seguros, ganamos en seguridad de nuestra nueva... Siempre le llamamos sacarle el rollo a algo. Claro. O sea, teníamos que hacer Shakespeare, entonces la primera idea era ya hacemos Romeo y Julieta, pero la primera idea era los calcetines azules se pelean con los calcetines, esos son los Montesco, ¿cachai? Era más cómica porque ahí o nos tomamos en serio. Y no funcionaba. Entonces dijimos, bueno, pero leamos la obra, y ¿por qué no hacemos una versión de la obra y esto fue difícil de convencernos mutuamente, ¿cachai? Creo que el Álvaro me convenció más a mí, ¿cachai? Que era el hecho de que teníamos, ¿por qué no nos jugamos a que emocionara a la gente con la obra? Porque que nos creamos la obra. Y de repente te llega el momento en que, ¿qué hacemos? Se están suicidando delante de niños 2 gallos. Sí, entonces fue un momento heavy, pero fue la raja, porque sí lo logramos suicidarlos, pero además logramos que la gente esté toda callada, están los niños gritando mucho rato de la obra, pero en ese momento están todos callados, y después le dimos una vuelta y los revivimos. O sea, después no murieron. Claro, no los matamos enteros, van al cementerio, todo, se acaba la obra, y después como que hay una como epidemia de zombies, entonces reviven como zombies. Se reenamoran para siempre. Y el segundo salto cuántico que hacemos es cuando nos ponemos a tocar en vivo. Si bien teníamos un control relativo de cómo era una puesta en escena, y cuando vamos al Festival de Viña, que tenemos que pensar en un show en vivo y a la vez en un programa de televisión. Y ahí entra nuestra socia hasta el día de hoy, que tiene que manejar muy bien lo que era como el estándar del en vivo, y nos managería, que mete la idea de las luces, del ensayo, que eran cosas, el ensayo, para nosotros, claro, pero la idea de ensayar hasta que nos aburriéramos, que ahí sabemos, era completamente nueva. Bueno. Porque en la tele no ensayáis tanto, la tele va a ir poniendo en la pantalla. O sea, va a ir viendo hasta que salga bien nomás. Lo leí, claro. Y aquí teníamos que ensayar porque no tenéis 2 tiros, digamos, ¿cachai? Y metimos esa dinámica, y a mí me pasa que cuando me voy a otros proyectos o me asomo es tan distinto el nivel de las otras cosas. Eso que dice Pedro, se exigieron mucho, ¿no? De encontrarte equipos de nosotros de 30 personas que son distintos departamentos, y empezar a delegar, saber qué hace cada uno, y que todos estén súper concentrados, y si veía alguien que no está, tenéis que atrincarlo al tiro. Y todos orgullosos de la pega. Y que además hay pizzas ricas, y que el hotel está bueno, y que te fueron a buscar en un bus bueno al aeropuerto, contra otros proyectos que son tan y cosas que no son malas, digamos, ¿cachai? Pero que son tan precarios a veces, hace que 31 minutos tiene como una estructura, se ha creado en paralelo a esto que contaba con Pedro, como una estructura muy fuerte un sentido de pertenencia, de familia, de cooperación, claro. Y de profesionalismo, como de colmena. Tiene ciertos niveles de profesionalismo en áreas que no tienen que ver tanto con la cosa creativa, sino que con la puesta en escena, o con los otros profesionales con los que nos toca trabajar, que incluso, qué sé yo, ahora en el Centro Cultural de La Moneda nos dicen, o sea, están muy impresionados con el nivel de la muestra, con el nivel, no con la muestra en sí mismo, sino que con cómo trabajamos, la cantidad de gente que había, el nivel de detalle, y eso para nosotros nos acostumbramos a eso, pero a veces salimos, te das cuenta que no es algo que haya arrastrado a tanta...
Y no está hecho por un tercero, está hecho por usted. Me pasa un poco cuando veo, no hago la comparación porque desconozco el trabajo. Cuando fui el año pasado, el Francis Durán me invitó al show de los Bunkers en Santa Laura. En Santa Laura. Somos muy amigos con los Bunkers, nos encontramos, eso es como una embajada paralela en México. ¿Sí? Sobre todo con el Francis y el Mauri. Y te das cuenta que también, porque los Bunkers en el fondo sí, son buenos, sí, ricas las canciones, son simpáticos, pero profesionales. O sea, sí, realmente ellos entendieron que para volver, tenían que volver de una manera, hicieron exactamente... Y se nota en el último disco. Se nota todo, ¿cachai? Sí, o sea, claro. pero así un disco bien, así un más allá si te gusta o no, el último, no tiene que ver, no pasa por si te gusta, si estás en su mejor tiene que ver con cómo tú asumes profesionalmente lo que estás prometiendo. Seguro. ¿Cachai? Entonces, no es gratis que hagan creo que van dos nacionales. O sea, después de hacer una gira de un año, ¿cachai? Sino que tiene que ver con cómo tú entiendes tu profesión, ¿no? Yo creo que nosotros podemos establecer, si bien son cosas distintas y desconozco la dinámica porque Francis y Mauri no los vemos hace un año, sí. Porque se lanzaron a su gira. No, pues ya no pescan. Ya, no, ya no color. No, y me encontré otra vez con Mauri, muy simpático. Cómo tú entiendes tu trabajo, finalmente eso, y cómo ese trabajo tiene que ir mejorando mucho y cómo eso tiene que ser un ejemplo para todo el que se acerque a ti, ¿cachai? En 31 minutos pasa mucho eso y muy impresionante, incluso para uno no sabe a veces preguntar quiénes son, quiénes llegan, no, es que este es el equipo de sonido que conseguimos, gente que está muy involucrada, que sabe muy bien de qué se trata en 31 minutos, que ha trabajado en el equipo también mucho tiempo. Chiquillos, es impresionante todo lo que estamos viviendo. La verdad, gracias por este tiempo. Hay unas noticias que están dando vueltas ahora, lo de Katy Barriga. Pero, ¿cómo creen? Yo la apunté y le digo, viene, ¿Cómo creen que presentarían esa noticia? Tulio, ¿cómo presentaría Tulio lo de Katy Barriga? Nosotros voy a desarchivar, tocamos una vez para Katy Barriga en el Templo Votivo. Somos parte de los 31.000, creo. Los 31.000 millones, claro. No, pero mira, pero caché que se quería sacar una foto con todos los monos. Era genial. Sobre nuestro cadáver. No, porque ella estaba obsesionada con que fuéramos a tocar a la Navidad de Maipú. Ya. Oye, les vamos a dar una primicia mañana a estar en el lunes. Katy, estamos en México. No hablamos con Katy, no sé con quién hablan ahí, alguien. Pero nosotros la verdad es que como buenos profesionales no le decimos que no a ningún trabajo, digamos. Y llega la flaca de nuestra socia, oye, no están en Maipú, lo único que quieren es que toquemos. Yo siempre estamos en México 2 días antes. Si pagan bien, está todo bien, en la Navidad va a ir un montón de gente al Templo Votivo y la cosa va a tocar, no me acuerdo, tocan varios, así. Pero podemos hacer un show de Navidad sin las cosas de Navidad, o sea, porque están todas en México. Y decía, pero bueno, si podemos cantar, ¿cachai? Yo puedo hacer una lista de canciones ahí, Tulio saludar, pero no tenemos las cosas del show, si no se puede, ¿cachai? Que no podemos, lamentablemente no. Ya, pero ¿cómo no vamos a poder? Ya, igual están locos porque y al final escribimos, pero ahí ya toda adapté como fuera unas escenas, ¿cachai? Bien. Nos fuimos, bajamos del avión el día 7, me acuerdo, nos fuimos con Pedro y pusimos en Waze el Templo Votivo y por alguna razón nos mandó a otro Templo Votivo. Habían dos. A la calle, nos mandó a la calle Templo Votivo. Un día, ¿cachai? No veíamos ya un calor horrible. Bueno, y empezamos a cantar y tocamos. Le dijimos, mira, vamos a tocar 40 minutos. Si no tenemos, de verdad no tenemos no tenemos ni los caballos, no tenemos los regalos, ni los cueros, nada. Tenemos los personajes nomás, que los trajimos en unas maletas nosotros. Y ya, y termina y todo bien, porque las canciones las cantamos bien, todos se las saben. Y ya, después. Y los personajes salen a despedirse, ¿cachai? Y habíamos hecho como un escenario bastante más sencillo, con una pantalla LED. Y van a despedirse y vemos a Katy Barriga. 4 asistentes la están sentando en una silla y la están levantando para ponerla adelante al lado de los personajes. Claro, no tenemos prohibido a los personajes sacarse fotos, algunos antes con alcalde, o sea, no se hace, no se hace, claro. No se hace. Nadie que pueda usar la foto, nada. Y ella estaba levantándola. Esclavo, digamos, que está así, levantándola y nosotros agarrando, tirándonos encima, como despidiendo, tirándonos encima. No, así las patas no, ¿cachai? Y como agarrando las patas por abajo, claro. Sí. No la suban, no, así como no. Y todos como casi agarrándonos a combo con los weas detrás. Y los títeres, y una vez que echamos ya, todos los títeres para abajo. Sí, era la única forma de. A las cajas, ¿no? Y los títeres a las cajas y de ahí Katy Barriga de haber regalado, ¿no? Como
peluche, se vestía de pascuero, ¿cachai? No, yo creo que deberían decir Tulio Bodoque la noticia de Katy. Estaría muy bueno. Nosotros nunca hacemos actualidad así dura. No se saben los nombres. Mira, siempre usamos guión, además. Entonces, improvisar es un poco. No, y está bien. Siempre desperfilador. Total. Oye, y si analizamos hoy, ¿qué sería, por ejemplo, en esta época, si crecieran los... ¿Qué sería de Tulio hoy en día? Bueno, 20 años después. 20 años después. Curiosamente tenía una casa, una mansión con la forma del templo votivo de Maipú, pero de chocolate. Está muy vinculado a Maipú. Está muy vinculado a Maipú. Y tenía una lavadora para lavadora. Supongo que tendría más productos. Pero estaría, claro, semi-retirado ya, pues yo creo. Ya estaría. ¿Y Bodoque? 20 años después. Oye, son periodistas de lo que hablamos al principio, esta larga entrevista, ¿no? Son periodistas también medio old school, ¿cachai? Y yo no sé, hoy día, no sé si existen esos periodistas viejos como Pablo Norato, no sé si ustedes conocen a Pablo Norato, o son periodistas viejos de que despachan como con corbata, aunque no se parezca eso a Bodoque, básicamente él responde a esa lógica, que es un tipo que se para en la cámara, que despacha, que entrevista, como conversa con los... aparece en cámara y cuenta mucho y mete mucha voz en off, entonces es un periodista claramente de la vieja escuela, ¿cachai? No es un periodista... Desconozco hoy día bien, no veo a pero obviamente tú verías lo que está haciendo el Guatón Francisco. Claro, estaría dando consejos en como un streaming, o sea, tiene un podcast de él solo dando consejos. Obvio que estaría haciendo eso, todo escrito por Juanín. Oye, Alvarito, Pedrito, yo sé que fue una entrevista larga, espero que la hayan disfrutado. No quería cortarla, si ya estábamos ya. Perdí mi celular a todo esto, estamos en directo, pero perdí, me robaron. Era tan largo el camino para acá que valió la pena la entrevista larga. Fíjate que hubieran sido 10 minutos. Hasta el 29 de febrero entonces lo pueden ir a ver la muestra del museo en el Centro Cultural La Moneda. Entrada 10 luquitas, entrada general, los martes gratis, ¿cierto? Sí, los niños hasta 12 no pagan. Bien. Los adultos mayores tampoco pagan, o 3 lucas, los estudiantes con tarjeta no sé qué tampoco pagan. No me sé todo, pero hay que ir a Ticketmaster, no hay que llegar tan desordenado. Lo tengo todo, mira. Ticket Plus está en un precio general de 10 lucas. Sin embargo, escolares TNE y mayores de 60 años entran por 3 luquitas. Listo. Está genial. Eso entre 0 y 12 años entran de forma gratuita. Claro, exactamente. Claro. Listo. Y está muy bonita. Espero que vaya. Muchas gracias, chiquillos, por venir. Hay actividades también en el día, si uno está atento ahí, pues hay monitores, puede dibujar y cosas. Entretenido, cuando salgan de la muestra o antes de entrar. Perfecto. Muchas gracias, Pedrito, gracias Alvarito. Gracias a ustedes. Agradezco y que siga yendo bien. Los queremos mucho. Suerte. Gracias, chiquillos. Suerte con la radio. Gracias. Seguimos con buena música. ¿Con qué nos vamos, Manu Dice? Olivia Rodrigo.